¿En qué consiste la mitología egipcia? Bueno, la esencia del pueblo egipcio se fundamenta en el mundo maravilloso de sus creencias. ¿Por qué? Cuando Heródoto visita Egipto en el año 450 a.C., ya las pirámides, las famosas 3 pirámides, tenían 2400 años de haberse construido. Y Heródoto es el padre de la historia. Y cuando él llega, ya encuentra un país muy antiguo, muy severo, muy construido. Y Heródoto dice en su segundo libro de historias, este pueblo, los antiguos egipcios, es el pueblo más piadoso que yo he conocido. O sea, era un pueblo completamente religioso. Totalmente. Porque todas las construcciones que visitamos hoy en día, pirámides, templos, tumbas, estatuas, todo gira alrededor del tema religioso. Todo, absolutamente todo. Entonces Heródoto bien lo dice, es el pueblo más piadoso que conozco. ¿De dónde surge esa frase histórica de Heródoto? Pues de lo que él encontró. Unos sacerdotes en unos templos adorando unas imágenes sagradas, un río Nilo sagrado para ello. Y la historia, la madre de la historia, Iván, es la geografía. Porque yo no puedo sentir, ni pensar, ni creer lo mismo en un valle circundado de montañas, como el nuestro, a un costeño, por ejemplo, o a un llanero, o a un hombre del desierto del Sahara. En este caso de Egipto es un solo río Nilo, uno solo. El río en Egipto cabalga solo sin afluentes. Se une en el centro, más al sur, en Jartum, el Nilo Blanco que viene del centro de África, el lago Victoria, el lago Príncipe Alberto, y el Nilo azul de las montañas de Etiopía, y convergen en Jartum, la capital de Sudán, y ya comienza con el solo río cabalgando hacia el norte a dar sus aguas en el Mediterráneo. Entra por la Nubia, ¿no? Por la región de los Nubios. El sur de Egipto es la antigua Nubia. Que es el Alto Egipto. Pues el Alto Egipto, exactamente, la tierra... que eran los que, porque también están como en razas, ¿no? Eran los egipcios que eran de esos negros nubios que hoy en día todavía existen. Claro. Y que es una belleza de raza, porque es una raza que no está intervenida en absoluto. Es muy pura. Yo tuve la oportunidad de estar allá y estuve en las casas de los nubios. Pues, ¿navegaste por el río? Claro, y navegué. Aguas arriba. Navegué y me metí en el lago y ese desierto naranjado hermoso. Y estuve en la casa donde le pintan las manos a las mujeres y tienen los pequeños caimanes o cocodrilos, o no sé qué sean, pequeños, que son las mascotas. Así es. Pero bueno, no te distraigo. Entonces el Nilo entra por ahí, que es hermoso, que es donde quedaba por supuesto también ahí está la represa, ¿no? Sí, la gran presa de Asuán. La gran presa de Asuán, por supuesto. supuesto. Es la segunda más grande del planeta. Exactamente. Después de la del río Amarillo en China. Nubia, Nub significa oro, es la tierra del oro. Entonces, imaginémonos un habitante del antiguo Egipto a orillas del río Nilo. Y vámonos más atrás, 10, 12 mil años, cuando lo que todo hoy es el Sahara, antes eran frondosos bosques llenos de fauna, de riachuelos, una vida abundante. Y comienza un proceso de desertización, es decir, de irse volviendo desierto con los cambios de los monzones. Entonces, durante esos 12.000 años, esos habitantes, cazadores y recolectores, gente nómada, fueron huyéndole a ese desierto que cada vez por miles de años se iba formando, hasta que ya en el Neolítico, año 5.000, 4.600 antes de Cristo, se ven aglomerados en unas orillas de un solo río, que es el río Nilo. De un solo río que es como una fuente de vida, ¿no? Es la fuente de vida. Y que es una mancha verde. Es un oasis largo. Hacia un lado y hacia el otro. Así es. Y es maravillosa porque alrededor de eso está toda la agricultura. De hecho, en la época de los romanos,
Egipto era la joya de la corona. Era el Porque granero. ahí era donde estaba el granero. Era el granero de ellos. Y eso lo entendieron también los ingleses en su momento y los franceses cuando Napoleón Sí, sí, quiso por cortarle el suministro de grano, cuando Marco Antonio se fue a vivir con Cleopatra. O sea, Egipto siempre Egipto es la madre. es la madre. Es la madre. Entonces Heródoto dijo, Egipto es un don del Nilo. Entonces esos habitantes que ya se ven unidos frente a un mismo río, que es la misma vida, tuvieron que decir, o nos organizamos o morimos de hambre, ¿cierto? Entonces ellos veían que la vida estaba completamente amenazada a diario por el desierto, que es la muerte. Es el Isfet, el Decheret, que es el término egipcio que significa tierra roja. Eso te iba a decir yo. Digamos que la construcción social del pueblo como tal, Sí. o de cualquier civilización está, como bien lo dices tú, completamente impactada por el factor geográfico. Sin duda. ¿Cierto? Y ese factor geográfico crea incluso el temperamento de las personas, pero todos los seres humanos estamos sentenciados a muerte. Y esa sentencia a muerte hace que creemos los dioses. Así es. ¿No es cierto? Entonces digamos que esa composición, ese momento, esas circunstancias llevan a que este pueblo egipcio empiece a crear su teología. Sus cosmogonías. Sí. Entonces, como ellos veían amenazada la vida a diario por el desierto y por una fuente única de agua que estaba irrigada cada año por la gran inundación y dependía de eso, entonces ellos se preguntaban o concluían, vivimos de milagro. ¿Y de dónde viene ese milagro? De Dios. De Dios. Por supuesto. Entonces eran hombres y mujeres completamente religiosos, involucrados a diario con sus fenómenos naturales. Entonces, como era un milagro de la vida, ellos veían ese cielo, en esos cielos azules con un sol. Y obviamente el Dios más presente y que más iluminaba era el Dios Sol, el Dios Ra. Por supuesto. Entonces comienzan a construir un discurso mítico, surge el mito. Y el mito ontológico es aquel discurso donde comienza a preguntarse de a dónde venimos y para dónde vamos. Y como todo esto es dado por la divinidad, por el mundo divino, construyen unas cosmogonías, es decir, de dónde se origina el cosmos, ¿cierto? Y ahí viene cosmovisión, una cosmovisión de una vida untada de Nilo, de desierto y de tierra negra, y esa tierra negra es el que da el nombre a Egipto. Egipto no se llamaba así, Egipto se llamaba Kem, o el país de Kemet, el país de la tierra negra, de esa tierra que venía con el aluvión anual de la inundación y llenaba de humus las riberas, y ahí donde cultivaban.